Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Después de ver ayer a los índices en Estados Unidos seguir marcando nuevos máximos históricos, pues bueno, hoy Europa ha acompañado a esa subida que veíamos ayer en Estados Unidos, acercándose el IBEX 35 a esos máximos que veíamos hace unas semanas y el DAX marcando nuevos máximos históricos. Pero parece que según ha abierto la sesión de Estados Unidos se ha ido enfriando un poquito la cosa en el mercado americano y eso ha hecho que le esté costando seguir manteniendo la subida a los índices europeos, aunque todavía el IBEX y el DAX se mantienen al alza. Por lo tanto, pues vamos a ver si en Estados Unidos se toman un descansito después de esa subida que hemos visto en las últimas sesiones para quizás coger impulso mientras no rompamos ningún soporte importante, y Europa, pues bueno, como ha ido un poquito más rezagada, a lo mejor no se la acaba tomando tan mal, mientras no llegue la sangre al río. Es muy importante que tengamos en cuenta las próximas sesiones que ya se están empezando a presentar resultados en Estados Unidos de empresas importantes y eso puede provocar algún que otro movimiento también fuerte en las bolsas, como por ejemplo el que estamos viendo hoy en el Dow Jones. Estamos viendo que caía con bastante más fuerza que el resto de índices y era porque una de las acciones que forman parte de este índice, United Health, ha presentado resultados y está viendo una caída muy fuerte. Y eso está haciendo que el Dow Jones caiga con bastante fuerza. Esto lo vamos a ir viendo durante las siguientes sesiones, donde irán presentando esas acciones resultados. También hay que tener en cuenta que en ese periodo en el que se presentan resultados no puede haber recompra de acciones y eso suele afectar para ver alguna que otra corrección porque, como ya hemos comentado muchas veces, la recompra de acciones está siendo una gasolina muy importante para seguir manteniendo al alza las bolsas. Y antes de comenzar con las tres acciones de hoy, comentaros que ayer hacía una publicación donde os preguntaba a los que sois miembros del canal a ver qué acciones queríais que incluyésemos en el mega consultorio y la verdad que os habéis pasado el juego porque habéis puesto una variedad de acciones, así que a ver cómo conseguimos incluir todas ellas, porque la idea era analizarlas totalmente a fondo, no hacer un análisis rápido, sino verlas muy a fondo desde un periodo corto de tiempo hasta un periodo más largo de tiempo. Así que bueno, intentaremos para que estén todas dentro, pero no va a ser fácil. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG, que está viendo una subida muy buena y se acerca de nuevo a esa zona de máximos que veíamos hace un par de semanas, no máximos históricos, sino los máximos que habíamos marcado este año. Veremos también la cotización de OHL, que vemos cómo ha alcanzado ese primer objetivo y ahora estaríamos viendo una corrección. Vamos a ver si todavía podemos tener recorrido para seguir manteniéndonos al alza. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol. Hayamos visto un repunte bastante bueno, apoyado quizás en esa subida del precio del petróleo, pero cuando ha ido perdiendo fuerza esa subida del precio del petróleo, pues la cotización de Repsol ha vuelto a corregir y quizás se está dirigiendo a hacer ese movimiento que veníamos comentando para luego sí que sí ver un rebote más importante. Así que vamos a ver si se puede llegar a dar esa estrategia, ese movimiento en la cotización de Repsol. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos con las tres acciones, como siempre, lo vamos a ver desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma gratuita. Comenzamos por IAG. Fijaros cómo parece que está haciendo ese movimiento que estábamos esperando, pero con la subida de hoy la verdad que ha saltado ya al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque decíamos que la corrección se podía apoyar sobre la zona de los 2,26, en una zona que valorábamos porque podría ser una zona de soporte anterior. Sí que es verdad que decíamos que cuidado porque en la subida esa zona no había afectado para nada a la cotización y que a lo mejor nos íbamos a buscar la media de 70, pero fijaros cómo finalmente ha actuado muy bien como soporte esa zona. A partir de ahí ha comenzado a repuntar. ¿Qué decíamos? Que había que vigilar en el repunte si conseguíamos superar la zona de los 2,43, porque en una zona que había actuado como soporte, fijaros en esta divergencia que habíamos tenido por aquí, la parte alta, y que podría actuar como resistencia. Pero fijaros cómo en la sesión de hoy está subiendo con muchísima fuerza, una subida del más del 4%, con un gap. Fijaros en la apertura y eso le está permitiendo mantenerse por encima de esa zona. Por lo tanto, a no ser que veamos una hecatombe de aquí a cierre, ver que la cotización de IAG va a acabar la sesión por encima de la zona de los 2,43 sería muy positivo para volver a esa zona de resistencia que veíamos hace un par de semanas en los 2,55 aproximadamente, 2,54. ¿Por qué era tan importante esa zona? Porque decíamos que eran donde están los máximos que hemos visto en la cotización de IAG en los últimos años, de las caídas tan abruptas que vimos, fijaros, en el año 2020. Por lo tanto, si ahora consiguiese superar esa zona, sería un giro en la cotización en el medio
largo plazo muy importante y podría empezar a recuperar gran parte de lo perdido. Esto quiero que quede claro y que no se entienda como que quizás ya la cotización va a romper esa zona y vamos a ver una subida muy fuerte, sino que es el escenario que debemos valorar si supera esa zona. De momento, mientras no supere los 2,54, seguimos atrapados en ese movimiento lateral. De hecho, lo que deberíamos ver es una subida por encima de esa zona, una consolidación, y ahí ya, si vemos que repunta y marca un nuevo máximo creciente, es cuando se abriría ese margen al alza en el medio largo plazo. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, mañana lo comentaré un poquito más, pero la semana pasada analizábamos la cotización de Solaria y estaba una situación muy parecida a la de IAG, una zona totalmente clave en el medio y largo plazo. Y decíamos que era una zona muy importante porque si la conseguía superar, lo mismo que hicimos en IAG, se podría convertir en un giro en el medio y largo plazo en la cotización. Ya no ha conseguido superar esa zona de resistencia y ha empezado a corregir con fuerza. Y decíamos, cuidado porque puede que sea el objetivo de toda la subida y volver a corregir con fuerza, y finalmente es lo que ha pasado. ¿Qué pasaba? Que en el corto plazo pintaba bien, pero en el medio y largo plazo todavía le queda un movimiento importante de subida y de consolidación para marcar un giro. Por lo tanto, creo que eso es muy, pero que muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver también el gráfico horario y fijaros cómo ahora mismo pues estamos muy cerquita, fijaros cómo se ha frenado esta zona de aquí, donde teníamos ese techo donde empezó a corregir. Por lo tanto, fijaros como por aquí podríamos poner incluso una zona de soporte, que es donde finalizó esta vela de alcista a las 9 de la mañana. Si consigue mantenerse sobre esa zona, es cuando podríamos ver el ataque a esos máximos, en los 2,54 aproximadamente, 2,54, 2,55, por ahí va a estar. Por lo tanto, ahí tenemos que poner el ojo. En caso de que veamos que perfora esa zona, pues vamos a ver si la media 70 actúa como soporte, como ya vimos en toda la subida de IAG. En el gráfico semanal, pues fijaros que ahora mismo la vela que está dejando es muy buena, pero necesitamos marcar un nuevo máximo creciente a cierre. ¿Por qué? Porque si ahora vemos que se acerca hasta esa zona de máximos y empieza a corregir, lo que daría es una señal de debilidad, de que ya no le ha quedado fuerza suficiente para seguir manteniéndose alta. Y también lo que quiero ver esta semana es un aumento del volumen, porque eso sería muy buena señal, y este tipo de rupturas se necesita mucho volumen para seguir manteniéndonos al alza. Y por último, el gráfico mensual, pues fijaros, se mantiene todavía sobre esa media móvil de 6 sesiones que decíamos que podría actuar como resistencia, y ahora, si se mantiene sobre ella, podría empezar a actuar como soporte en un giro de la tendencia en el medio y largo plazo. Por lo tanto, de momento, la cotización de IAG en el corto plazo lo está haciendo bien, pero necesitamos esa última subida, esa consolidación y un nuevo repunte al alza, marcando un nuevo máximo creciente para pensar que quizás ya estamos en un giro en el medio y largo plazo en su cotización. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es OHL. Fijaros que decíamos que la última caída teníamos una divergencia, y que lo bueno en esta divergencia es que la vela que había dejado quizás nos marcaba un agotamiento de la caída y se podría dar la vuelta. En ese repunte, fijaros, cuando analizábamos la semana pasada, poníamos el objetivo en la media móvil de 70 sesiones y decíamos, bueno, hasta ahí puede llegar, pero que llegase hasta ahí no iba a cambiar absolutamente nada, simplemente sería un pequeño rebote hasta esa zona, o no tan pequeño, pero bueno, para ser OHL podría ser un pequeño rebote hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, y luego ahí es cuando actuaría como resistencia, que es lo que ya habíamos visto, fijaros, en el mes de agosto. ¿Qué decíamos? Que teníamos que ver quizás para ver una subida más importante, pues evidentemente superar la media de 70 y esa zona de los 0,31 aproximadamente. Fijaros cómo ahora nos hemos frenado justo en el techo de la divergencia. Para romper la divergencia, o para, mejor dicho, para consolidar la divergencia y darle un mayor sentido y ver un repunte más fuerte, deberíamos superar esa zona, que es justamente donde se ha frenado y que coincidía con la media móvil de 70 sesiones. Si viésemos que ahora se apoya sobre la zona de nuestro 29 y supera la media de 70, es cuando deberíamos poner un objetivo más arriba. Y podría venir un repunte muy fuerte. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 200 sesiones, que está a los 0,35. Y podría encontrarse con ella justamente por aquí, un poquito más abajo, los 0,34,5, donde teníamos ese techo que habíamos en agosto. Si vemos que consigue superar esa zona, ¿dónde podríamos poner el siguiente objetivo? Por aquí, a cerrar el gap. Y ahí yo creo que ya podríamos pensar que se finalizaría un movimiento muy fuerte, muy parecido al que veíamos por aquí. Pero para llegar a ver ese movimiento, primero debemos ir alcanzando esos objetivos y superando esas zonas importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente, si ahora
que hemos llegado hasta la media de 70, no consigue mantenerse sobre la zona de los 0,29 y le volvemos a perder, nos va a marcar que nos vamos a mínimos de nuevo y nos vamos a cerrar este gap que tenemos por aquí. Por lo tanto, creo que debemos ir pasito a pasito. Ahora mismo hay mucho ruido dentro de la cotización de OHL, que si llegan a un acuerdo para ver si aseguran que va a sobrevivir la empresa. Bueno, mucho ruido muchas veces, pero la verdad es que el técnico pues, nos está marcando muy bien el movimiento de la cotización de OHL. Si obviáramos ese ruido, nos podríamos haber guiado muy bien por el análisis técnico para ver los últimos movimientos que hemos visto en la cotización. Por lo tanto, muchas veces es mejor que no nos distorsionen y guiarnos por el análisis técnico, porque muchas veces lo que leemos por ahí, pues lo único que hace es volvernos locos y crearnos aún más dudas. Por lo tanto, la clave ahora, ver que aguante sobre los 29 para ver ese impulso por encima de los máximos que hemos visto en la sesión de ayer y marcar un nuevo objetivo por arriba. Cuando llegase, si llega a superar la media de 200 sesiones, pues cuidado, porque eso es lo que hemos visto en los repuntes más fuertes y luego acaba corrigiendo. Es decir, no nos vengamos arriba por aquí, porque cuando vemos eso, luego necesitaríamos ver una consolidación de la media de 200 como soporte y marcar un nuevo máximo creciente, que es lo que no hemos visto en OHL en los últimos años. Por lo tanto, creo que es la tipificación que debemos ir pasito a pasito, ir alcanzando objetivos que nos lleven a objetivos mayores. Y por último, vamos a ver la cotización de Repsol. Fijaros, la semana pasada decíamos que había repuntado con mucha fuerza, que había roto el lateral y que quizás, pues bueno, podríamos irnos un poquito más arriba hasta esa zona que teníamos anterior de soporte, ahora de resistencia a los 12,48, donde además se podría encontrar con la media de 70. Fijaros cómo alcanzó esa zona y decíamos, cuidado porque está habiendo mucho revuelo, pues que es el precio del petróleo, también mucho ruido, patatín, patatán. Y decíamos a la vez, el precio del petróleo sigue totalmente dentro de esa tendencia bajista y no ha roto nada. Y para que la cotización de Repsol vea un repunte más fuerte, necesitamos que el precio del petróleo siga una clara tendencia alcista y acabe rompiendo esa tendencia bajista que de momento no ha llegado. Pues bien, al final vimos como el precio del petróleo empezó a retroceder de nuevo y la cotización de Repsol ha vuelto a hacer lo mismo. Fijaros cómo ahora mismo vuelve a estar dentro del movimiento lateral que teníamos durante las semanas finales de septiembre. Fijaros, desde mediados de septiembre hasta final de septiembre, cuando vimos ya esa ruptura. Cuando empezamos el vídeo ya hablábamos de Repsol, decíamos que la anterior vez habíamos planteado un movimiento de cotización de Repsol que podría llegar a ser interesante, que quizás ahí es cuando veríamos un rebote más fuerte, no lo que hemos visto ahora. ¿En qué nos basábamos? Pues si nos vamos al gráfico mensual, vemos, como ya hemos dicho muchas veces, que la cotización de Repsol es muy cíclica y vemos subidas muy fuertes y luego caídas muy fuertes. ¿Cuándo se finaliza la tendencia alcista? Cuando vemos ya que esa divergencia que vemos en el gráfico se acaba cumpliendo. ¿Cuándo se cumple? Cuando empezamos a ver nuevos mínimos decrecientes, como los que hemos visto en los últimos meses en la cotización de Repsol, y cuando vemos que el gráfico semanal, fijaros, pierde la media de 70, que es lo que ha pasado. Es decir, parece que la tendencia alcista ya de Repsol está finalizada, pero decíamos que también hay que ver cómo la cotización de Repsol, antes de comenzar la caída más fuerte, solemos ver un repunte bastante importante y que se suele dar. Fijaros, lo vimos por aquí, enero de 2007, junio de 2011, enero de 2015 y agosto de 2019. ¿Qué pasó ahí? Que la cotización se fue hasta la media de 70 sesiones y rebotó con mucha fuerza, acercándose en algunas ocasiones de nuevo hasta la zona de máximos, pero ya no consiguió superarlos con claridad, es decir, la última subida, y a partir de ahí comienza ya la caída más fuerte. Y estábamos por aquí, cuando todavía no habíamos visto esa subida de la última semana. Y decíamos, cuidado porque a lo mejor nos queda ese toquecito a la media de 70, incluso perforarlo un poco como en anteriores ocasiones, y luego ya es cuando vemos el repunte más fuerte. Para ese repunte más fuerte, pues tendríamos que localizar diferentes objetivos en el gráfico. Nos pueden valer como soporte, como resistencia, mejor dicho, antiguos soportes en estos picos que tendremos por aquí, pero también podríamos situarlos en un gráfico semanal en la media de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque la media de 70 es la que había actuado muy bien como soporte y está en los 13,05. Fijaros cómo el gráfico mensual, la media de 70, que es la que podría actuar ahora como soporte, está en los 11,23, es decir,
podríamos ver una caída hasta los 11,23 y rebotar hasta los 13 euros, donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones y además quizás cuadraría con el soporte que teníamos en enero, finales de diciembre y principios de enero. Pero para ello podríamos seguir corrigiendo un poquito más, es decir, no habríamos alcanzado ese objetivo. Y esto cuadra muy bien, evidentemente, con la caída que estamos viendo ahora. Porque podríamos acabar perforando el soporte que tenemos en los 11,53, irnos un poquito más abajo, formar una clara divergencia en el gráfico diario y ahí ver el repunte. Por lo tanto, vamos a ver qué acaba sucediendo. La verdad es que la cotización del precio del petróleo hoy o ayer, no sé cuándo ha sido, decía que bueno, que estaba bajando mucho porque se habían calmado mucho el tema geopolítico y que además estaba reduciendo la demanda de petróleo, que es lo que venimos comentando durante los últimos meses, que esa tendencia bajista en el precio del petróleo se puede deber principalmente a la disminución de la demanda. Y la disminución de la demanda en el precio del petróleo es muy negativo para la economía porque nos está diciendo que se está enfriando y que eso nos podría llegar a haber una recesión económica como ha sucedido en anteriores ocasiones. Por lo tanto, pues bueno, creo que parece bastante claro. De momento, hasta que pierda la zona de los 1,53, pues no descartaría ver un movimiento lateral por aquí, volver a cerrar el gap que ha dejado hoy en la apertura, estar ahí moviéndonos hasta que decida corregir y llegar a esta zona objetivo que, recuerdo, estaba, vamos a ver en el gráfico mensual, la media de 70 está ahora mismo, fijaros, en los 11,23. 11,23, 11 euros, 11,10, me da absolutamente igual. Estamos hablando en un gráfico mensual. Lo que queremos ver es ese movimiento de última caída y un rebote. Fijaros cómo prácticamente siempre que ha hecho ese movimiento, la vela que ha dejado ese mes ha dejado una cola muy larga. ¿Por qué? Porque nos está indicando que ha visto una última caída en este movimiento actual, muy especulativa, pero luego se ha recuperado muy bien de cara a la última parte del mes. ¿Vale? Entonces, si perforamos la media de 70, tenemos que ver rápidamente que se recupera y que cierra por encima de ella el mes. Eso también es muy importante y lo debemos de tener en cuenta. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que hay que seguir bastante de cerca los resultados en Estados Unidos porque siempre nos van a acabar dando alguna que otra pista de qué puede acabar pasando quizás en la economía, porque muchas de esas empresas en sus resultados pues dan proyecciones del consumo, de la demanda que pueda haber y quizás ahí nos está marcando lo que puede acabar sucediendo los próximos meses. Así que bueno, vamos a ir pasito a pasito y analizando todas ellas. Esta semana hay alguna actuación interesante, pero yo creo que ya la parte buena, la parte que puede mover más a los mercados comenzará la semana que viene. Ya lo comentaremos en el vídeo del resumen semanal de este domingo. Así que nada, recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.